Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Enclave Social como cada semana, un espacio donde vamos a conocer a esas personas e instituciones que ayudan a solucionar algunos de los problemas que tenemos en la sociedad. En los próximos minutos vamos a conocer a nuestro invitado y a la institución que representa y entramos en materia. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias promueve la donación de sangre de forma voluntaria, altruista y responsable. En la actualidad, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia coordina la red transfusional canaria configurada al 100% por todos los hospitales públicos y privados de Canarias. Desde diciembre de 2005 garantiza el suministro equitativo de hemoderivados a todos los centros con quien interactúa a diario para cumplir con los criterios básicos que la promueven. Hoy, en Enclave Social, nos visita su presidente, Cristian Méndez. Nos encontramos en la sede del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, y nos encontramos con su presidente, Cristian Méndez. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un edificio y en una institución que da vida, ¿no? Hace más concretamente un año aterrizas en esta institución y antes que nada preguntarte cómo han sido estos primeros meses, este primer año. Bueno, pues los principios fueron turbulentos porque nada más al poquito de empezar pues hubo un revuelo social bastante grande en torno a la donación porque se produjeron algunas suspensiones de operaciones debido precisamente a la falta de sangre. Pero bueno, también la verdad que fue un aprendizaje duro, pero que me ha valido también un poco para desarrollar todo el resto del tiempo pues con más tablas, ¿no? Y ha sido la verdad que positivo. ¿Qué es el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia de Canarias? Vale, el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia es un organismo autónomo de la Consejería de Sanidad que básicamente es el encargado de todo lo que sería la captación y distribución de sangre, por resumirlo en dos pasos: captar sangre de los donantes y posteriormente, una vez que se han hecho todos los diferentes procesos que tienen que sufrir, distribuir esa sangre a los hospitales para que esté a disposición de toda esa gente que tiene urgencias, que tiene operaciones, que tiene tratamientos crónicos y toda esa necesidad que hay de sangre en el sistema sanitario. Estamos hablando de los cimientos del sistema sanitario de Canarias. Sí, quizá... Sangre hace falta para operaciones, sangre hace falta para campañas puntuales que tenemos, dígase Navidad, carnavales, etcétera, ¿no? La sangre, un compañero mío una vez lo definió, es dentro del sistema sanitario un lubricante, es como un lubricante, ¿no? Sin ese lubricante se atascan todas las piezas porque no es posible que caminen, ¿no? Dentro de todo ese ecosistema quizás no tiene mucho conocimiento, no hay mucho conocimiento sobre el instituto o no tiene mucha notoriedad, pero sí es verdad que juega un papel importantísimo porque la sangre al final es casi que uno de los pilares básicos para la atención sanitaria. Muchas de las personas se estarán preguntando ¿cuál es el proceso desde que un donante dona su sangre y en este caso llega hasta un paciente? Bueno, lo primero, tanto desde el instituto como en los hospitales están los puntos de donación, que es donde pueden dirigirse esos donantes, ¿no? Una vez que extraemos esa bolsa de sangre, eso viene aquí a los laboratorios. Tenemos un laboratorio en la sede provincial aquí en Las Palmas y otro en Santa Cruz, en la provincia de Tenerife. Y en ese laboratorio se empiezan a hacer varios procesos, ¿no? Por un lado se hace el fraccionamiento, que es la separación de todos los componentes que tiene la sangre. La sangre, cuando la sacamos en bruto, podemos separar por un lado los glóbulos rojos, que sería lo que conocemos comúnmente como la bolsa de sangre. Por otro lado tenemos las plaquetas, que son un componente específico que se usa mucho en tratamientos crónicos, oncológicos y temas sobre todo temas de cicatrización y demás, ¿no? Que es quizás la principal función. Y después el último componente que se saca es el plasma, que el plasma una vez que lo agrupamos se envía a industria farmacéutica porque a través de un segundo fraccionamiento de ese plasma se obtienen diferentes componentes que se usan para tratamientos, pues como por ejemplo de hemofilia, tratamientos muy concretos que requieren ese plasma de origen humano. Entonces, una vez que se ha sufrido todos esos tratamientos, por medio también hay que hablar que se hacen un montón de pruebas de seguridad, porque una de las garantías siempre que tienen que salir de aquí en el instituto es la seguridad, tanto del donante como del receptor. Por tanto, se llevan a cabo diferentes pruebas de patologías conocidas, de enfermedades como el VIH, sífilis.
pues ya tendríamos preparados esos 3 componentes, ¿no? Uno, como comentábamos, el plasma se envía a la industria de fraccionamiento, la bolsa del concentrado de hematíes, que es esa bolsa de sangre, pues a requerimiento de los hospitales se va distribuyendo según las necesidades, y las plaquetas, que quizás es el componente que hago un inciso porque es el más delicado, porque tiene una caducidad de 7 días, ¿no? Entonces el tratamiento de ese componente tiene que ser muy volátil, es decir, todo lo que tenemos de producción ahora, en 7 días se nos va a caducar, con lo cual tenemos que estar en un continuo ajetreo. La sangre también tiene una caducidad de aproximadamente hasta los 40 días puede llegar, tenemos un poquito margen de maniobra, ¿no? Pero por eso muchas veces huimos de esos llamamientos alarmantes de que viene toda la gente en masa, porque claro, toda esa donación que captas sí te sirve para hacer un poquito de acopio, pero cuando llega la caducidad ni puedes contar ya más con esa sangre, ni puedes contar con ese donante, porque ya ese donante tiene que pasar un periodo mínimo de unos 3 meses para que pueda volver a donar. Entonces, claro, se genera esa problemática, y por eso lo dinámico que tiene que ser la relación con el donante. Una pregunta concreta. Con los índices actuales, ¿Canarias dona sangre? Canarias dona sangre. Podemos decir que somos sostenibles, es decir, lo que se está donando está dando para cubrir con nuestras necesidades, pero hay que decir que a nivel nacional somos la última en índice de donación. El índice de donación mide la cantidad de donantes por número de habitantes, concretamente por 1000 habitantes. Solo nos supera por debajo Ceuta y Melilla. Tenemos la creencia o el rumor, siempre decía ¿no? que aquí se donaba mucho. Sí es verdad que sobresalimos en lo que es donación de órganos, pero en la sangre estamos a la cola a nivel nacional. Y bueno, antes te decía que éramos sostenibles, pero hay que tener en cuenta que también los tratamientos, la medicina va evolucionando, y cada vez son más los tratamientos que implican el uso de sangre o de algunos otros componentes de la sangre para poder llegar a buen puerto, ¿no? Con tal esa necesidad se tiene que incrementar porque la demanda aumenta, por tanto tenemos que adecuarnos de alguna manera. Digamos que lo ha resumido, es sostenible en este momento. En este momento. Mañana no sabemos. Exactamente, y no sin pasar algunos apuros en épocas puntuales, porque bueno, recientemente hemos tenido algún llamamiento precisamente en previsión de no entrar en esos números rojos. A lo largo del año hay varias épocas que además se identifican muy bien con los periodos estivales, como son las Navidades, las vacaciones de verano, carnavales, puentes muy largos, Semana Santa. En esos periodos bajan mucho los índices de donación. Si bajan esas donaciones y es cuando aumentan la necesidad. Se mantiene, o incluso hay picos de siniestralidad que hace que se aumentan, pues tenemos ahí un pequeño déficit, ¿no? Decía antes el mensaje que somos sostenibles, pero bueno, pasamos apuros en algunos momentos. Lo ideal es que la población esté concienciada y a sabiendas de que en esos periodos bajan las donaciones, pues o bien un poquito antes acudir a donar, o bien un poquito después saber que esas reservas van a estar un poco débiles, con lo cual tenemos que dar un poquito ese do de pecho. El donante canario, aquel que es donante de sangre, lo hace regularmente o se mueve por las campañas que desde la institución se hacen. Mira, nosotros actualmente en los últimos datos de 2016, los de 2017 todavía los estamos depurando, alcanzamos unas donaciones, unas 65.000 donaciones. De esas 65.000 provenían de cerca de 40.000 donantes. A rasgos generales tenemos que dentro de esos 40.000 hay muchos que repiten para llegar a esas 65. Lo ideal, si esos 40.000 donaran 2 veces al año, alcanzaríamos una cifra de 80.000 donaciones aproximadamente, ¿no? Siempre hablando a grandes rasgos. Con 80.000 donaciones, nuestros profesionales en los hospitales trabajarían pero muy tranquilos. O sea que estamos hablando de que esas campañas no solo movilizan a aquellas personas que no han donado, sino que lo utilizan como captación para los primeros donantes, pero sí es verdad que hay que darle un toquito a alguno de los donantes para que vuelva a hacerlo. Sí, nuestras campañas, por un lado, la tasa de renovación de la población, a la vez siempre hay un límite, ¿no?, entre los 18 y los 65 años, ¿no? Mucha gente va cumpliendo esa edad y ya no podemos contar con ellos como donantes, por tanto tenemos que hacer campañas específicas de captación de jóvenes que serán nuestro futuro, ¿no?, en la donación.
A través de las campañas, por ejemplo, la universitaria que solemos hacer, la hacemos siempre 2 veces al año en las universidades de Canarias, pues intentamos captar esos donantes de primera vez, esos jóvenes. También hacemos algunas campañas educativas en institutos y demás, donde intentamos, el objetivo es ese público joven, ¿no?, que será durante muchos años nuestra base de datos de donantes. Y por otro lado, hacemos campañas puntuales en esos momentos que sabemos que hay esos bajones, un poco para recordar a la gente esa necesidad de la donación, ¿no? Por un lado necesitamos esas incorporaciones nuevas y por otro uno de los grandes objetivos del instituto es esa fidelización del donante, ¿no? Que la gente adquiera ese hábito, esa costumbre de pues las 2 donaciones al año que comentábamos antes que pueden ayudar bastante. Incluso que en los últimos años se ha facilitado, ¿no?, esas unidades móviles que están en los altos multitudinarios, están en los pueblos en 2-3 ocasiones anualmente. Sí, partiendo de que en todos los puntos hospitalarios, en todas las redes de hospitales de Canarias siempre hay un punto de donación. En principio, los inicios del instituto, los puntos de donación eran esos o algunas hermandades y demás. Nos fuimos dando cuenta con el tiempo que la gente al final también le gusta un poco la comodidad, ¿no? Entonces empezaron con las unidades móviles y a través de las unidades móviles pues vamos intentando peinar toda la geografía insular, tanto de las islas capitalinas como del resto de islas que también forman parte de toda nuestra población. Y esas unidades, pues lo que siempre intentamos es desde el Instituto Canario de Modonación, pues acercarnos al máximo al donante, ¿no? Que el último paso sea muy cortito para la gente, con lo cual con esas facilidades pues es mucho más sencillo realizar esa donación. La semana pasada comenzamos con la nueva campaña Hay que tener sangre, nunca mejor dicho, ¿no? Hay que tener el valor para donar y sangre tenemos todo. Sí, es una campaña que hemos enfocado específicamente a los hospitales. Los hospitales sabemos que es una zona donde realmente se consume esa sangre y donde muchos familiares están alrededor de esos focos de consumo, ¿no? Familiares sanos que pueden aportar al sistema y que de hecho es necesario que aporten, ¿no? Si con antelación sabemos que en una operación pues de rodilla, de cadera, de cualquiera de nuestros familiares, sabemos que hay un consumo de sangre, pues se está un poco volviendo a potenciar ese de, bueno, si sabe que va a ser operado, llame a un donante o traiga un donante, algún familiar, algún amigo. No, muchas veces en el tema de la donación no solo podemos ayudar directamente con la donación, sino a veces siendo un poquito ese portavoz, siendo un poquito ese gancho, ese cómplice, digamos, ¿no? Exactamente, pues también ayudamos, ¿no? Porque muchas veces mucha gente, pues una persona que va a ser operada no puede donar, a lo mejor alguien que está tomando una medicación específica, pues en ese momento está inhabilitada para poder donar, pero siempre podemos sí hacer ese efecto de portavoz en nuestras redes sociales, que las tenemos bastante activas, pues ese retweet, ese compartir, un llamamiento, pues al final todo colabora y el fin último es que se alcancen esos índices de donación o esos niveles de donación óptimos para que los hospitales estén trabajando continuamente. El principal trabajo de la institución son las campañas publicitarias, ¿no? Quizás es lo más visible porque es la captación al final es uno de los grandes factores. Materia prima no existiría esta institución. Exactamente, la captación quizás es el punto más fuerte o el punto más gordo o el que más trabajo tiene porque ya te digo, al final la gente tiene que venir voluntariamente. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que vender lo mejor posible todas las lindezas y todas las bondades y la importancia. Más que vender también que concienciar. Exacto, concienciar. ¿no? Concienciar a la gente de la importancia. Educar, no me gusta la palabra mucho educar porque parece que estamos como queriendo dar lecciones, pero sí que la gente tiene que tener esa conciencia de la importancia y lo importante que es la sangre, a veces ya no solo para un familiar, sino para uno mismo. O sea, ya yo me he encontrado muchos casos de gente que te viene a contar su historia y te cuenta, oye, mira, yo era donante y justo cuando menos me lo esperaba me pasó y me tuvieron que transfundir, o gente al contrario, dice, mira, yo no era donante y cuando tuve un accidente o tuve una situación que no fue desagradable o que no... fue cuando realmente abrí los ojos y dice, oye, a mí me están poniendo sangre de alguien que la donó. Ahora yo que puedo, pues le devuelvo este favor que me ha hecho a mí el sistema. Y es un poco eso, ¿no? Que la gente adquiera esa conciencia, porque el canario por sí es muy solidario y simplemente lo que nos hace falta es que nos toquen un poquito esa fibra y que nos hagan saber la necesidad, ¿no? Una vez que sabemos la necesidad, yo creo que todos tenemos 15, 20 minutitos de nuestro tiempo para invertirlo en algo que sabemos que va en beneficio de todos.
¿Con cuántos profesionales cuenta ahora mismo el Instituto de Modonación y Hemoterapia? Bueno, la plantilla del instituto, entre personal administrativo, personal sanitario y demás, estamos rondando cerca de los 160 trabajadores más o menos, sí, para toda Canarias. Además de las incidencias puntuales, pues cuando hacemos alguna campaña puntual y tal, que siempre hay algunos picos de contratación, pero alrededor de 160 personas entre los diversos departamentos. Muy bien. Se lanza desde hace varios años designar a algún municipio de Canarias como sede regional del donante de sangre. Este año le toca a Güímez. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, desde... Que no deja de ser buena, ¿eh? Sí, desde la Organización Mundial de la Salud, en un momento dado, ellos toman conciencia de la importancia que tiene dentro de todos los sistemas sanitarios la donación de sangre y deciden designar el 14 de junio como Día del Donante. Nosotros, a toro pasado de todo esto, en un momento decimos, oye, la gente ya está bien de que les estamos pidiendo siempre, pues es un momento de hacerles un reconocimiento, ¿no? De darles esas gracias y hacer ese agradecimiento a toda esa gente que totalmente voluntariamente y altruista colabora con nosotros. Entonces se decide desde el instituto organizar una fiesta. El Día del Donante, se organiza una fiesta para el donante y todo ese planteamiento pues se empezó a desarrollar y decidimos, oye, pues mira, para no concentrarlo todo a lo mejor en una sola provincia, como somos tan grandes y tenemos tanto, pues se hizo, vamos a hacerlo en las dos provincias, ¿no? En Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Y se designa un ayuntamiento que asume un poco el liderazgo de la celebración y que plantea pues diferentes acciones y diferentes actividades que vayan siempre encaminadas un poco a la donación. Cuando yo me incorporé, se celebró tanto en Gáldar, aquí en la provincia de Las Palmas, como en Los Realejos, en Tenerife. Y entonces, justo en ese acto donde ya celebramos el Día del Donante, recoge el testigo el municipio siguiente, que sería el que lo va a celebrar el año seguido. Este año pues tocó a Güímez se postula, los municipios son los que te hacen la propuesta, de decir, oye, yo quiero sumarme a esta fiesta, yo quiero organizarla. Y un poco por criterios también de lejanía, de un poco distribuir a lo largo de toda la población, pues en concreto a Güímez recoge el testigo y en ese momento asumen ellos todo el protagonismo y todo el liderazgo. Desde el Instituto Canario de Donación le damos todo el soporte que ellos nos pidan, pero un poco como cada municipio conoce su población, conoce sus recursos y conoce la realidad del mismo, la realidad del municipio, pues ellos van planteando acciones pues orientadas a todo su público. Ahora mismo estamos en una época muy carnavalera y a Güímez pues se sabe que cuentan con muchas murgas, ¿no? Y entonces una de las acciones que se está planteando es pues con los colectivos murgueros, con toda esa gente, pues plantear acciones concretas dirigidas por un lado a lo que decíamos al principio, concienciación, que la gente conozca, darle visibilidad a la donación de sangre y por otro lado donaciones efectivas que también hace falta y en esos grandes colectivos pues hay una mina de oro de gente para llegar a ellos para conseguir esas bolsas de sangre. Y si nos vamos a los datos y nos vamos al municipio de Güímez, con respecto al año pasado ha aumentado un 16% en donación de sangre. Sí, los niveles en toda Canarias hay que decir que llevamos 3 años consecutivos encadenando un incremento, poquito, pero un incremento, con lo cual es muy positivo. Y concretamente el municipio de Güímez, este último 2017 registramos unas 1.056 donaciones, que supone un incremento de alrededor del 16% con respecto al año anterior. Se empieza a ver el resultado de todas estas acciones y todas estas colaboraciones que se van estableciendo, estas sinergias, pues se van traduciendo en datos, ¿no? Y es lo importante, que al final se vaya adquiriendo esa conciencia social y que esa conciencia social se traduzca en bolsas de sangre. Muy bien. ¿Cuáles son los proyectos a corto plazo? Se presenta una campaña, pero no se deja de trabajar. Exactamente, nosotros el trabajo aquí en el instituto es continuo porque ya te digo, estamos supeditados a la actividad hospitalaria que no para. Los enfermos no saben de fechas, de vacaciones, ¿no? La gente se enferma y la gente que está pues esperando por operaciones, la gente que tiene tratamientos crónicos, la necesidad es constante, con lo cual en el instituto las campañas, como te decía, se enfocan un poco a momentos puntuales del año que sabemos que flaquea esa solidaridad y las campañas van orientadas un poco a reforzarla. Y ya te digo, desde el Instituto Canario el trabajo pues siempre va enfocado
a adaptarnos a esa sociedad, porque al final se trata de nosotros captar esos donantes, ¿no? Dentro de las cosas que vamos haciendo, pues, por ejemplo, el adaptarnos a las costumbres de la gente. Antes la gente era mucho de las plazas, ahora pues vamos mucho más a los centros comerciales, pues nosotros ponemos esas unidades móviles en los centros comerciales, que son las nuevas plazas o los nuevos sitios donde se congrega mucha gente, y es donde un poco nos acercamos a la gente, ¿no? Eventos que hay a lo largo de los municipios. Este fin de semana pasado estábamos en la Feria del Almendro en Flor. Pues todas esas congregaciones importantes de gente, pues desde el instituto intentamos siempre acercarnos. Proyectos después ya dentro a nivel interno, pues siempre proyectos de mejora, continuamente tenemos a nuestra gente en laboratorio buscando rizar el rizo en cuanto a los procedimientos, en cuanto a cómo mejorar, en cuanto a... Exactamente. Y después un poco es eso, ¿no? Seguir, estamos en la búsqueda continua de cómo llegar más a la gente, cómo hacer que nuestro mensaje cale más y bueno, parece que lo vamos consiguiendo, pero bueno, no es para bajar los brazos, sino un aliciente para seguir esforzándonos y seguir sobre esos objetivos. Vamos a darlo claro. ¿Quién puede donar sangre? Donar sangre, mayores de 18 años y menores de 65 años, más de 50 kilos, y que en el momento de la donación estén disfrutando de buena salud. Ahora que estamos en épocas de gripe, pues no es conveniente ni estando con gripe ni a lo mejor tomando alguna medicación, pero a grandes rasgos, esos dos criterios: mayor de 18, menor de 65, 50 kilos, y después los hombres podrían donar 4 veces al año, cada 3 meses, y las mujeres 3 veces al año, cada 4 meses. No obstante, también aquellas personas que tengan alguna duda pueden dirigirse a la unidad móvil, y ahí hay un médico y un personal que automáticamente le dice si pueden donar sangre, y si no pueden, le dirán cuándo pueden, y si lamentablemente no pueden, pues les dirán que se lo digan a sus familiares, a sus amigos, a sus ámbitos más cercanos, como decíamos antes, el boca a boca, para que de esa manera aumente las donaciones. Yo no sé si se nos queda algo por decir, Cristian. Una cosita que añadiría yo siempre, para toda esta gente, la gente que está interesada en donar, la gente que quiera saber, yo los remito siempre a la página web que tenemos bastante activa, efectodonación.com. Ahí puedes consultar todos estos criterios de donación. Puedes consultar dónde están ubicadas nuestras unidades móviles en todo momento, porque como es muy dinámico, ¿no? Vamos moviéndonos por todos lados, pues a través de esa página podemos saber exactamente dónde están ubicadas, los horarios para dar esa facilidad y esos criterios de donación. Y para cualquier duda que le surja a la gente, pues a través de ese correo electrónico, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, a través de una línea que tenemos para atención a donantes gratuita, pues a través de todos esos medios pueden contactar con nosotros, y cualquier duda que tengan, pues se las despejamos a la mayor brevedad posible, para que, ya te digo, si bien no alcanzar esa donación, pues también podemos establecer algún tipo de colaboración para que al final esa sangre llegue. Con este programa, con tu entrevista, iniciamos aquí lo que sería la campaña, más concretamente el municipio, Agüimes como sede regional del donante de sangre, ese eslogan "Tú das vida", y comenzamos una batería de actividades dentro también de los mismos medios de comunicación, con entrevistas en la radio. Estaremos en profundidad en cada uno de los departamentos, desde que la sangre llega a una unidad móvil hasta que termina en los hospitales. O sea, daremos a conocer por dentro cómo circula la sangre en Canarias, nunca mejor dicho. Así que mano tendida para ustedes, para la institución, para acercar a la población en general la manera que tienen de dar vida. Esta es vuestra casa y aquí estamos para todo lo que podamos ayudar. Cristian Méndez, presidente del Instituto de Modonación y Hemoterapia de Canarias, gracias por abrirnos las puertas de la sede, en este caso de Gran Canaria. Mucha suerte en lo personal y en lo profesional. Muchas gracias a ustedes también. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos dentro de 7 días aquí en Enclave Social, en este canal televisión. Con Cristian Méndez hemos conocido el recorrido de la sangre en Canarias. Cada vez que donamos sangre, estamos dando la posibilidad de vivir a otras personas. Ayudar a los demás sienta muy bien, a nosotros y a ellos. Y recuerda, tú das vida.